Bienvenido a su programa Conociendo la Verdad. En esta tarde tenemos un invitado desde Colombia, quien está honrando con su visita aquí en República Dominicana, nuestro hermano Julián García. Damos más que gracias a Dios por tu visita aquí a este país y a nuestro espacio, al programa. La verdad me ha hecho libre. La verdad que sí, nos sentimos muy contentos con tu visita aquí en República Dominicana. Vamos a empezar de una vez. Que está con nosotros visitándonos en el día de hoy. Mi primera pregunta es para ti, Julián. ¿Cuál fue el contexto de vida en el que conociste al Señor? ¿De qué forma fue que tú conociste al Señor cuando lo conociste y le entregaste a Él tu vida? Amén. Es un honor poder estar aquí en este hermoso país y más que todo haciendo algo que el Señor nos ha asignado, que es llevar su palabra. Ciertamente, pues desde la juventud, pero el contexto llevándolo incluso a la palabra del Señor, me identifico mucho con alguien, aunque no tuvo una enfermedad física como tal en su vida, como Bartimeo, pero sí en el mundo espiritual llega muchas veces la ceguera. En este contexto me identifico mucho con este varón, porque creo que desde antes de la creación del mundo dice su palabra que nosotros fuimos predestinados, escogidos, y que ya nuestro nombre estaba en memoria del Señor. En este contexto me identifico porque mi familia es familia creyente, y desde muy niño siempre estuve yendo a la iglesia, pero llegó la adolescencia entre 14, 15 años y vino un desorden muy fuerte allí. Experimenté cosas o pude estar experimentando cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Las cosas que pues el mundo y este siglo pues están entregando incluso a la juventud. Y después de ello, cuando llegaron mis 17 años, recuerdo que vino un encuentro del Espíritu Santo del Señor para con mi vida. Y así como Bartimeo, recuerdo que estaba como ciego espiritualmente. Ya había una esencia en mi interior, ya había una palabra en mi interior, pero había un tiempo de ceguera hasta que el maestro pudo llegar. Recuerdo que estaba en el comedor de mi casa y exactamente era un domingo y estaba leyendo 3 salmos, Salmos 25, 26 y 27. Y recuerdo que audiblemente pude escuchar la voz del maestro, del Espíritu Santo de Dios, que me dijo, ¿hasta cuándo, Julián García? Tengo grandes cosas para ti, te he llamado como profeta a las naciones. Siento que se cayó la venda inmediatamente. Fue la primera vez que tuve una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo. Mi cuerpo comenzó a temblar, pero yo recuerdo que estaba allí en esa mesa porque yo necesitaba ya. Es como si también mi espíritu, la esencia que está por dentro, estuviese gritando también, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al venir este grito, creo que él vino con toda, gloria sea al Señor, a romper y a quitar esa venda, y desde allí decidí seguir al Señor, porque ciertamente, como se llama el programa, cuando alguien conoce la verdad os hace libre. Así es. Muy bien. Podemos notar que la experiencia que tuviste en tu adolescencia fue muy fuerte, cómo conociste al Señor y todo lo que me estás explicando hasta ahora. De verdad que sí que es una bendición. Cuando tú decidiste abrir tu corazón al Señor, ¿cómo fue ese encuentro sobrenatural que tuviste tú con el Señor? Siempre desde un principio, aunque vino en la adolescencia y estuvo un poco apartado, siempre de un principio, incluso mi boca profetizó. Recuerdo que con mi madre siempre los domingos le decía, madre, ponme mi ropa de pastor, si no, no voy a la iglesia. Es decir, que desde ya había una marca. Gloria a Dios. Y ese encuentro tan fuerte fue ese día que, como antes comentaba, valga la redundancia, vuelvo y reitero, una de las experiencias más sobrenaturales fue esa, porque yo sentí que toda la unción, me hace recordar a Pablo cuando el Señor viene, Jesucristo, y viene al encuentro y le entrega de todo lo de él, porque vemos a un Pablo que se mueve una atmósfera tremenda, o que se movió una atmósfera tremenda, pero antes de eso, de que se moviese en eso, el mismo Padre fue quien le entregó todo eso, el Señor Jesucristo. Y después de esta experiencia,
hubo una sanidad en mi corazón, tanto que decidí, fue tan fuerte que recuerdo que ni siquiera me había bautizado, pero inmediatamente fui un hombre, un joven de oración, de ayuno, de vigilia. Recuerdo que pedía la llave aún sin estar bautizado y me metía en la iglesia a orar, a buscar, a tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Creo que es lo que más ha marcado este ministerio, el anhelar siempre permanecer allí. Y desde ese momento siento que fui muy marcado, incluso en las reuniones que hacía, los grupos de alabanza y todo ello, siempre estaba allí presente, porque siempre me llamó la atención el servir, y hubo ese anhelo de servir al Señor. E incluso en medio de ello, siempre decían, hermanito Julián, venga, haga una oración para despedir, para que vaya, como dicen allá, sintonizándose. Pero varón, para gloria de Dios, recuerdo que aún en medio de esa oración, aún los endemoniados caían. Wow. Aún los endemoniados caían, aún las personas que estaban enfermas eran sanas. Viví esa experiencia y de ese momento yo dije, no, es necesario ya bajar a las aguas y reconocer que en la redención, gloria sea al Señor, esto es primordial, porque así como le dijo el Señor a este varón, le dijo, para poder alcanzar el reino tienes que nacer de agua y de espíritu. Y ya yo sentía que había algo muy espiritual profundo en mí, pero me hacía falta la marca de ese bautismo, de ser sumergido en el mundo espiritual. Entonces han sido muchas experiencias sobrenaturales para la gloria de Dios. Bueno, la tercera pregunta que tengo para ti, Julián, es prácticamente parecida a la respuesta que tú me diste ahora. ¿Cuál ha sido la experiencia espiritual o extraordinaria que ha tenido con el Espíritu Santo? De tantas que ha tenido, por lo menos, mencionamos por lo menos una de ellas. Yo siempre he dicho que nosotros no somos nada, que aquí todo lo es el Señor, su Santo Espíritu, y que hoy en día pues es quien está en medio de nosotros. Una de las experiencias fue algo que quizás nunca llegué a ver, y recuerdo que fue un milagro muy poderoso que el Señor hizo, que quizás no fue instantáneo en ese momento, pero ya para su gloria creemos que seguirán siendo instantáneos. Fue algo progresivo, y recuerdo que había una muchacha en una silla de ruedas que un día la llevaron a una iglesia donde sí, por esos lugares donde hoy los predicadores no quieren ir, a un monte, donde quizás tienes que pisar barro, donde quizás tienes que ir en un burrito, a muchos lugares donde hoy muchos predicadores perdieron su esencia y no quieren ir quizás. Y recuerdo que ya había terminado de ministrar y recuerdo que en ese momento fue mi madre la que me dijo, hijo, oraste por todo, se me acercó, pero no oraste por la niña. Después de ello, sentí, cuando ella me dijo eso, algo se activó y comenzó a orar. Las personas rodearon todo y ella no tenía movimiento de nada en sus piernas. Y recuerdo que recomenzó sus piernas a recobrar vida, sus tejidos, sus tendones, todo, absolutamente todo. Y la gente lloraba, la gente caía al suelo. Y cuando me le quise acercar, recuerdo que su madre detrás mío cayó y comenzó a vomitar sangre. Es decir, que lo que habían enviado se lo enviaron a ella porque era algo supuesto, era algo que estaba totalmente supuesto. Hubo mucha liberación y como a los 2 meses esa muchacha se pudo levantar, me llamaron muy contentos y pues ella pudo ya caminar. Ha sido una de las experiencias que a mí me agrada porque es que yo creo que me gusta ver obrar porque fui alguien en el que Dios hizo muchos milagros. Yo sufrí de una enfermedad ósea, de algo en mis huesos. De pronto por eso me ven un poco bajo, pero es que tuve una enfermedad en mis huesos y era muy sensible. Cuando un niño tenía 10 años, yo aparentaba a un niño de 5 años. Es decir, que siempre había un año más adelante en cuanto al crecimiento de los huesos. También tenía un soplo en el corazón y también tenía muchas convulsiones. Por eso yo creo que Jesús hace milagros. Y una de las cosas que más me gusta ver a mí son los milagros. Y son las experiencias más sobrenaturales que yo pueda ver. Almas convertirse, pero también recibiendo un milagro de parte de Dios. Gloria a Dios, tremendo, tremendo, tremendo. Escuchar esta experiencia que pudiste ver al orar por esta muchacha que estaba en una silla de ruedas, de verdad que sí, nos impacta demasiado esta experiencia que tuviste al orar por ella, de verdad que sí, bendito sea el Señor. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la clave que usted le ha funcionado o le ha servido para
perseverar o continuar en los caminos del Señor, ¿qué has hecho para poder permanecer, Julián? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo podemos perseverar en el Señor nosotros? Muchos hacen esta pregunta y quizás muchos dicen, ¿cómo Dios puede usar a un joven? Porque soy joven, Sí, claro. soy muy joven todavía. Ya me casé hace como 6 meses, pero todavía somos muy jóvenes. Exacto. Y muchos quizás preguntarán, pero como una amiga decía, mi tiempo de oración quizás no es el correcto, el que quizás a Dios le agrada, y quizás mi sacrificio tampoco es el que quizás yo quisiera brindarle a Dios. Pero creo que la clave de esto es la obediencia. Gloria. Atreverse a obedecer cada orden del Señor. Porque yo siempre he dicho, ante una palabra tienes que tener una posición. De nada sirve recibir una palabra si no te posicionas delante de la palabra que Dios te entregó. Si tú quieres adquirir un éxito, tienes que posicionarte. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, levántate, hijo de hombre, levántate porque necesito hablar contigo. Cuando Ezequiel se levantó, Dios le entregó la palabra, pero dice su Espíritu Santo que le reafirmó. El Espíritu vino y le reafirmó y comenzó a caminar firme. Cuando nosotros nos posicionamos delante de la palabra que recibimos del cielo, vamos a caminar en firmeza y vamos a perseverar. La clave es la obediencia al Señor. Obediencia. También la Biblia dice en 1 Samuel 15:22, el rey Saúl, el Señor le dijo, vale más la obediencia que los sacrificios. Ok, es correcto. Entonces, por eso yo creo que tú te identificas con este versículo, porque tú dices que la clave para poder permanecer y perseverar en tiempos tan difíciles como estos que estamos nosotros viviendo, que estamos enfrentando, y más para los jóvenes, Así es. obedecer a Dios ante todo. Esta es entonces ahora nuestra última pregunta. ¿Qué consejo le podrías dar a esta generación, a estos jóvenes de hoy en día que están viéndonos ahora mismo en Facebook Live, todos esos jóvenes que están viéndonos, también las personas adultas que están viendo en este momento esta entrevista y también uno la van a ver después? Aleluya. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué consejo le daría? Dos principios importantes. Primero, somos la generación que debe de entender que tenemos que ser una generación descalza. Me impacta mucho cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, pero en medio de ello, usted quizás conoce una zarza cuando está sin fruto, pero hubo algo que llamó la atención a Moisés y fue que había un fuego allí. Entonces, una de las primeras cosas es, antes de tener un fuego, es necesario que obedezcamos a la palabra que Dios le entregó a Moisés y le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que tú pisas es santo. Cuando nosotros comenzamos a caminar en santidad, va a haber un fuego difícil de apagar en nosotros. Es más, como yo le decía a una persona, nos hace hermoso y por eso es que muchas personas se van a acercar. Hay gente que a veces dice, oh wow, pero a mí no se me acerca nadie, pero es que ¿qué tienes para brindar? Cuando hay un fuego del Espíritu Santo en ti, muchos se te van a acercar y van a ser saciados por eso también. Y segundo, somos la generación de relevo. Hay muchas personas que hoy dejaron de estar, pero para eso Dios está levantando grandes hombres y mujeres de Dios, NN, es decir, que nadie les conoce, que nadie sabe de ellos, pero en el cielo ya fueron reconocidos y enviados. Entonces, alguien tiene que entender, aún siendo joven, siendo quizás anciano, porque yo siempre he dicho, esto no tiene que ver con caparazón, esto no tiene que ver con edad, esto tiene que ver con alguien que entiende. Una mujer poderosa en la mano del Señor que ya no está, le llamaban la amiga del Espíritu Santo. Esta mujer dice que Dios no está buscando una vasija de oro ni una vasija de plata, está buscando una vasija dispuesta. Todo aquel que está dispuesto a servir al Señor le va a encontrar. Todo aquel que está dispuesto a obedecer a Dios, a vivir en santidad para con el Señor, el cielo se le va a revelar. Entonces, tú quieres que el cielo se te revele, mis consejos son estos dos. Entender que primero tienes que estar, gloria sea al Señor, en santidad, en obediencia, y después entender que eres la generación de relevo, que aunque muchos dejaron de estar, Dios quiere hacerlo contigo, así como lo hizo con David. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, de verdad que sí. Ha sido un tiempo muy agradable, tiempo de mucha bendición. Queremos que hagas una oración por las personas que están escuchando esta entrevista, que ya hemos concluido. Gloria a Dios. Nosotros, aquellas personas que están sintonizándonos ahora, para que estés orando por ellos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, vamos a orar. Y yo creo que alguien que va a estar escuchando esto, incluso sé que en mi país, porque creo que lo vamos a compartir para que también muchos lo vean en mi país, gloria sea al Señor,
y también para todos los amigos de aquí o de cualquier lugar del mundo. Ojalá y estos dos consejos últimos que dimos, o dos principios, los puedas encontrar y acceder a ellos para que se manifieste el reino a tu favor. Padre, en esta hora oramos, Señor, por cada uno, Padre Celestial, de los oyentes, por cada uno, Padre Celestial, de los que estuvieron allí, compartiendo este tiempo con nosotros y los que estarán allí también, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que este tiempo sea de bendición para con ellos, pero que tu unción se meta de una manera sobrenatural a través de cada una de estas palabras, y cada uno de los que están allí, Señor, sean, oh Padre Celestial, encontrados. Así como un día tú me encontraste en ese comedor, Padre, también encuéntralos a ellos, Espíritu Santo, impacta su vida y levántales, porque son grandes en la mano de Dios. Muchas bendiciones. Gloria al Señor, pues ha sido todo por el día de hoy, Julián. De verdad que sí, nos estamos agradecidos. Palabra de aliento, de bendición, y esta oración que hiciste al final, yo sé que mucha gente ha sido tocada por este consejo que tú le diste ahora y por tu testimonio, por lo que fue al principio. Yo estoy hablando contigo aquí ahora y yo siento el Espíritu Santo. Amén. Siento la presencia de Dios mientras hablamos. Siento la presencia del Espíritu Santo. Yo siento que hay un respaldo en este tiempo que hemos tenido aquí. Siento el respaldo de Dios con lo que dices. Lo siento en mi corazón y lo siento en mí. Siento el respaldo de lo que has dicho. Aleluya. Pues nada, será en una próxima ocasión, mi gente. Este fue su programa. La verdad nos ha hecho libre. Que Dios les bendiga mucho y será hasta la próxima. Pedimos a nuestro hermano Julián desde Colombia. Que el Señor les bendiga mucho. Dios les bendiga.